Hacemos algo por primera vez y luego pues lo volvemos a repetir 2, 3, 4 veces, pues es como formarse esa huella, esa tendencia, ya no la estamos formando por esas huellas que vamos dejando en nuestro continuo mental. Por eso procuramos repetir, 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 porque así se va quedando esas huellas, esas huellas, esas huellas, y así nosotros estamos se está quedando algo muy arraigado en nuestra mente. Esa tendencia se va quedando en nuestra mente. Y eso es lo que están dejando las huellas. Las huellas es algo que, por ejemplo, cuando vemos algo por primera vez, hemos visto algo extraordinario por primera vez. Y entonces eso se graba, deja una huella en nuestra mente. Pero si yo además, antes de dormirme, recuerdo esa imagen, la traigo otra vez a mi mente, entonces estoy reforzando esa huella. Y luego al otro día me levanto, ay, qué cosa tan maravillosa he visto el día de ayer, vuelvo otra vez a reforzar esa idea. Y cada vez que me acuerdo en esa imagen, vuelvo a reforzarla, reforzarla. Y luego pasan años, la voy recordando, y luego van a pasar 2, 3, 4 años, pero como en cierta forma lo voy recordando, voy reforzando esa huella, esa huella, esa huella en mi mente, que luego pueden pasar 5 años, han pasado 5 años y todavía tienes muy vívida esa imagen que yo vi hace 5 años, qué extraordinario. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros seamos capaces de recordarlo? ¿Qué es lo que está haciendo que lo vivamos otra vez con tanta vividez? Es porque lo he recordado, lo voy a reforzando, reforzando, reforzando. Entonces, así es como van funcionando esas huellas, así es como vamos grabando esa energía, ¿vale? Entonces, es esa experiencia, porque sí, nosotros estamos teniendo muchas experiencias, vamos haciendo diferentes tipos de acciones, pero lo que va a reforzarlo es el hecho de volverlo a repetir, volverlo a recordar, volverlo a traer esa imagen o esa idea a nuestra mente, se va grabando y claro, entre más lo voy repitiendo, pues se va grabando con mayor fuerza, va quedándose más grabada. Y eso va a hacer que pueda pasar mucho tiempo, pueda pasar muchos años y está ahí, no se pierde. Porque una de las características de las huellas que vamos dejando en nuestra mente es que estas no van a desaparecer conforme pasa el tiempo. Las huellas, aunque sean menos arraigadas que otras, cualquiera que sea la huella que vamos dejando en nuestra mente, esta se queda. Esta no va a desaparecer. Pueden pasar eones de tiempo, que eso es muchísimo, y van a quedarse siempre ahí. Es como un potencial que dejamos ahí, una energía que hemos grabado. Claro que si esa energía la estamos repitiendo, entonces se va arraigando con más fuerza esa energía. Y es lo que luego nos da esa tendencia de una cosa, de actuar de una manera a otra, de pensar de una manera a otra, o de traer a nuestra mente una idea a otra, porque vamos grabando esas huellas. Pero esas huellas, sean muy arraigadas o menos arraigadas, siempre se quedan en nuestro continuo mental hasta que maduren, hasta que salgan a la luz. Y entonces, ese es como funciona nuestra mente. Nuestra mente, veámosla como que es... digamos que esas huellas, no pensemos que es conciencia, es como una energía que vamos grabando sobre nuestra conciencia. Entonces, esas huellas, esa energía, ese potencial que vamos guardando, que también el Geshe-la también dice, es como vamos grabando información, grabando, luego en su momento va floreciendo, saliendo esa información que vamos grabando dentro de nuestro continuo mental. Entonces, es muy interesante cómo todo lo que estamos haciendo, pensando, vamos dejando huellas sobre nuestra mente. Y si hay algo que queremos... con lo que nos queremos familiarizar, con lo que no queremos olvidar, con lo que queremos cultivar, entonces es importante volverlo a repetir, porque es algo que se va arraigando más en nuestra mente con esas huellas, con esa energía. Si les es más fácil pensar como energía que vamos grabando, pues así es como van funcionando estas huellas. Tendré que sen que cuento que ni luz secreta so Corán que chini de lleva de su lleva lleva chidwa. Tanga zo pango lleva ina wang hi dan yi hi se de nyanga chi hu de yi hi cha de re. Wang hi sing de ngan zo ta ta yu yu jin.
미신데 이나 단티기 다타랑게 수도 통그레마도 카잔들에 야 통에 말 산이게 마 통투고 말이 왕히도 다타 유지스 예지 시바세야 다녀도 자기 띵서 히트코레 ngazo namba ina jiwa ngachin roke koyin la kuri yeji shibate ta tele te maung ta te so kanga njuro kuwa tenri ge sen ge yewan de pacheba ina sen ju ngapchi ngachi de che konro yungi gewa ta nyomon che zanyu nyenyu se di be shenju sto sen ju ngapchi ngachi cheni tere ja chewa chene konto jeju ta shonglu hie che kanga chewa ina sen ju li be jarang mo bu chedo kuwa tenri ge yewa 나 소지 치아요로 제리 만다 토니 생기티도 바 하장 자침부지래 대간도 단계 센터만이 단 소아터만이 공비급 아니 단계 조공 값을 단단하게 나도 가야매 봐 단다게 세리 잠질미 제 제공 값을 텐트리 센지 이니 양예와도 받체제 단다 세리 때 단다 세리 소소 세리 때 미과 말 lum가 레소나 미과 레 카보여 때 지다 세리 레소나 코고고 데 제리데 강가 직대니 제바지 코 수제 이메 카도 유메 이 유메 코그 응원조와 발디 니파 예와 근데 타이바지 소소 원에랑 여러들랑 여러 남주 용토니 두들와 되게 직대니 제리가는 생 코랑 거래 직생량 맞으러 마서 지 맞찬데 얘기하지 여러 왔다 배 양천부터 시부지 여러다 어 된게 종주 봐도 생랑 그띵도 요공 제공인데 그단 요공 들이 제공라다 띵 사와지나 다음에 부터 세다 뭐 여러 되게 좀 당분에 근데 시링 그 공라도 그게 생기띵도 제공스 제바지야도 생거 예와 카도 예미 다 되게 다게 야마 타보데 생지다 양 조건진이 센서리 잔는바 샤 양 제바 제디 텐데 그 다다 힘마 타부터서 걸 찍대 되는 장장 생긴 조건 제공 순둔진이 대디버데 센터만 얘기해도 저한테만 얘기해 시리고 검들해. Luego, cuando nos adentramos en lo que es la mente, pues la mente la definimos, lo que es mente, y hemos hablado de sus características, de lo que es mente, pero también la mente, a su vez, no la veamos como una cosa unitaria, sino es algo que se está dividiendo, se divide. Entonces, para empezar, nosotros podemos clasificar la mente desde muchos aspectos. Podemos hablar de una conciencia, podemos hablar de las conciencias sensoriales, la conciencia mental y cómo se va dividiendo, que va conociendo. Cuando hablamos de dividimos a la conciencia, como la conciencia, si hablamos de la conciencia sensorial, es como cada una de esas conciencias sensoriales está aprendiendo su propio objeto, como luego nos podemos meter a lo que es la conciencia mental y eso ya es mucho más complicado en ese mundo, pero cuando nos metemos a conocer la conciencia en sí, en su profundidad, cómo está conociendo, cómo va aprendiendo, entonces nos vamos a meter a un mundo donde vemos cómo, y especialmente en filosofía budista, están estudiando la conciencia con todos sus detalles y por eso podemos hablar de la conciencia mental, cómo esta a su vez, por un lado tenemos una conciencia que va dividiéndose en 51, que son los 51 factores mentales. Estos a su vez están agrupados. Algunos de esos factores mentales, o si queremos, podemos llamarle funciones de la mente, cómo se subdividen en 51. Algunos de ellos pues están más relacionados con los engaños raíces, otros son más bien engaños secundarios, producto de los raíces. Algunos también factores mentales son virtuosos. Algunos de ellos no podemos calificarlos como virtuoso o no virtuoso, porque a veces van variando, a veces ponen del lado de uno, a veces del lado del otro. Es decir, es todo un mundo. Conocer la conciencia es conocer toda su diversidad, sus divisiones, cómo está conociendo, qué es lo que conforma la conciencia. Aquí, por ejemplo, podemos dividirla en 51 factores mentales, pero luego cada uno de esos factores mentales también lo podemos estudiar, desarrollar y a su vez vamos a ver cómo también se pueden dividir. Entonces, al final, cuando entramos
en el mundo de la conciencia, especialmente cuando nos adentramos en la conciencia mental, nos estamos metiendo en un mundo que es muy vasto, con muchas divisiones, pero eso también es muy interesante porque no estamos viendo nuestra mente como algo sólido, como una cosa unitaria, sino como algo que está ahí, que es muy vasto, que se divide en muchas partes, que tiene muchas diferentes funciones y cómo esta mente, ¿qué es? Para empezar, por eso necesitamos definirla, pero también necesitamos, para poderla conocer mucho mejor, apreciar todas esas divisiones, esas funciones que está llevando a cabo nuestra mente. Y es para conocer algo que tenemos nosotros, que es nuestra propia mente. ¿Es por qué hablamos de la mente? Pues porque también cuando hablamos de las 4 atenciones, una de esas atenciones es la mente. Un objeto al cual ponemos esa atención es la mente. Entonces, cuando hacemos esa observación de nuestra mente, esa atención sobre nuestra propia mente, pues es ver, podemos hacer una meditación unidireccional de concentración o una meditación analítica. En la meditación analítica estamos observando nuestra mente, observando qué naturaleza tiene, observando cómo está formado por huellas, como hemos dicho, todas esas huellas, cuáles son sus funciones. Y es para ese análisis, esa meditación analítica, es para conocer nuestra propia mente. Y cuando conocemos nuestra propia mente, nos sorprendemos de lo increíble que es, de lo vasta que es, de que no tiene un color, no tiene una forma, no es materia, es conciencia, pero entender qué significa eso y lo increíble que es nuestra mente. Y al final de cuentas ya luego cuando tenemos este conocimiento, entendemos, por eso la meditación analítica, para conocer algo que tenemos, que es nuestra mente, luego también concentrarnos en lo que es nuestra mente, porque cuando tratamos de poner, a diferencia de otros objetos en donde estamos colocando nuestra atención, al querer colocar nuestra atención en la mente, para empezar es difícil encontrar qué es, cómo es, como que es algo tan sutil que al mismo tiempo nos cuesta trabajo decir, aquí estoy colocando mi mente. Por eso es importante conocer, analizar nuestra mente para que luego cuando coloquemos nuestra atención en la mente, sepamos dónde estamos colocándolo, pues si no se queda como no sabemos en dónde está, qué es, cómo es esa mente, dónde tengo que poner mi atención. 당한도 센트만 예현나니 추트만 예샤세데 마 참샤탄데 다기 센트만 예샤게 센 세리 장레 미바샤제 요공 센 세리 장고 예와 제리 응ön주 발라녜당 예와 그나네 센센주 센주 그나니 꾸네 뇽모초 그 센주 자뉴 녜녜녜쇼 나정 초레 개와 주지 딘리게 추트만 예샤세게 센기 띵도 냥수 랑구야기 기위추 그 남랑 같이도 바빵구야기 메기위추 같이도 메기위추 그 초도게 대도게 대 파토구야 빵구야 인제 땅구야 술 냥수 랑구야기 기위기 그 생기나는 가르치도 대로종 제차도 대체니 체니 릭직대 교인단이 바까구야지 릭직 권이 권도 빼구야 저 당들라니 텔레야 꾸니 녀마초고 추 나장고 추스 딘리게 다 젠로도 이네 가르스그다 추타만이 야스 추티리 추티 기추도 미기 추니 가리 추스는 수수 생겨난다게 예와 마치도 제공 가서 예와 치도 생주고 나라 디세니래 오라 어떻게 대 문제제니 발랑지야들이 아니 소소 데니가 날 가봐 옆어주고 딱 그러다 바틴데 마스나 로칸다 니도와 소소 지디기 요거 차드고도 소초드고 요거 차고도 단 베지지데 메기 치고 요거 차드지래 근데 때나니 소소스 기위치게 나리아 지토야게 어떤데 지들 취트만이 샤스 시링그 contantere. Todo eso es para conocer nuestra mente, ver cómo es clara y conocedora nuestra mente y enfocarnos en la mente. Luego la otra atención es en los fenómenos. Entonces, la atención de los fenómenos es también nuestra mente, forma parte de esos fenómenos y entonces es analizar nuestra mente.
es ver cuál es la naturaleza de nuestra mente, cuáles son las diferentes divisiones de nuestra mente, qué es lo que hay que cultivar, qué es lo que hay que abandonar, conocer nuestra mente, porque es parte de ese conjunto de fenómenos, ver qué está sucediendo en mi mente, cuáles son esos factores mentales de mi mente, que algunos son engaños, algunos son engaños raíces, algunos son engaños secundarios, algunos son virtud. Dentro de los factores mentales virtuosos son 11, ya no les digo cuáles son los engaños, los malos, porque son más, pero hay muchos factores mentales, de los virtuosos son 11, y tenemos diferentes factores mentales, pero el hecho es de conocer nuestra propia mente, conocer sus divisiones, sus funciones, y en particular cuando estamos hablando de la atención en los fenómenos, es para conocer mi propia mente y para conocer en qué dirección va mi mente. Como sabemos, para saber qué tengo que abandonar, qué tengo que cultivar, y pues de lo que tengo que abandonar pues son las acciones virtuosas, y ver cómo va mi mente, cómo voy si va en dirección de las acciones virtuosas o si va en dirección de las acciones negativas o va en dirección de las acciones virtuosas, para saber qué es lo que tengo que abandonar, qué es lo que tengo que cultivar. En ese sentido es para también enfocar nuestra mente en los fenómenos, es para saber qué tengo que abandonar, qué es lo que tengo que cultivar. Y para eso, por supuesto, nos tenemos que apoyar en el estudio, para saber saber identificar cuáles son los errores, cuáles son las virtudes, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que evitar. Y pensar en los fenómenos o poner la atención en los fenómenos, pues también es poner la atención en lo que es nuestra mente, su naturaleza, sus divisiones, lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, en qué dirección va, pues, si va en dirección de la virtud o dirección de la negatividad, y en qué dirección yo la quiero llevar. Entonces, es un trabajo en el cual estamos observando los fenómenos, y esa es la atención en los fenómenos, para el objetivo es poder llevar nuestra mente en la dirección de la virtud, en la dirección que nos va a favorecer, y apartarla de la negatividad, porque es algo que pues le va a perjudicar. Pero para eso necesitamos esa atención, como hemos hablado de los 4 tipos de atenciones. Lazo, Shirapta, Sankhan Reserve, Gandhi, Tony Lachinrogra. Vale, entonces lo va a tener que dejar aquí. Perdona que no tengamos más tiempo porque tiene que irse a la convención que se está llevando aquí en el monasterio.